Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Iniciamos en un minutito mientras se incorporan el resto de participantes. Gracias por su paciencia. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. En nombre del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de Pymes a nivel nacional, liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ y la Cooperación Española AECI, agradecemos a todos y a todas por su acompañamiento en este ciclo de seminarios, que en esta ocasión nos ocupará la temática Territorios Inclusivos y Sostenibles, la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo. Les comento que por motivos de fuerza mayor, en la jornada de hoy no contaremos con la moderación de la Secretaría de Descentralización, por lo que para mí será un gusto, como responsable de la Unidad de Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, asumir esa labor con la compañía del experto de nuestro proyecto, Sergio Pérez Rose, a quien le damos la bienvenida. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que a todos y todas que han asistido a la sesión del martes pasado, obtendrán su certificado de asistencia. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro seminario. Hemos avanzado, les recuerdo, en esta primera parte del programa, con la base general de la transversalización del enfoque de género, como ustedes bien saben, que es
fundamental y prioritaria para cualquier proyecto de desarrollo. En ese sentido, hemos preparado un ciclo de seminarios que ha contado con 2 sesiones. La primera de ellas, que se celebró el martes pasado, nos ha permitido tener una visión más general de la transversalización del enfoque de género en los procesos de las organizaciones, así como las dificultades que afrontan en su gestión diaria y, sobre todo, hemos podido también analizar e identificar aquellos elementos y factores claves que pueden contribuir a fomentar desde la actividad propia de los gobiernos locales a la generación de organizaciones con lentes de género, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. El seminario fomentó la reflexión y la sensibilización y la cooperación regional, analizando experiencias e intercambiando reflexiones para un desarrollo inclusivo y sostenible. Para hablar de esto y otras cosas, hoy contaremos con la presencia de Sergio Pérez Rose, quien hará un primer marco de intervenciones que hoy dentro del proyecto de las ARDs en general y de esta iniciativa en capacitación. Sergio, tienes la palabra para saludarles. Buenos días, muchas gracias Larisa, un gusto volver a estar con ustedes. La verdad que ha sido apasionante este recorrido, el ciclo que venimos recorriendo y que se ha preparado, que justamente tiene que ver con el abordaje integral de la temática del desarrollo para el colectivo Agencias Regionales de Desarrollo en el Perú, en ese proceso tan apasionante que están llevando a cabo. Y como dato relevante de este ciclo, venimos transitando temáticas que ahora voy a recordar, pero que de alguna manera, como lo han dicho el martes pasado, en esta parte, en este tramo del recorrido que tiene que ver con los territorios inclusivos, la sostenibilidad, desde la perspectiva de género, es importante nuevamente, y no nos vamos a cansar de decirlo, que el desarrollo es mucho más allá de la mirada de la dimensión económica productiva, aunque es importante y no queremos separarla, al contrario, sino que la complejidad denota tomar en cuenta un montón de otros componentes que tiene y una complejidad creciente, digamos, una iniciativa de desarrollo para construir una agenda en los territorios desde la gobernanza de las ARD, de las Agencias Regionales de Desarrollo en el Perú. En ese ciclo, en ese recorrido, el primer caminito que hicimos, recordarán, y vuelvo a decirlo por si hay gente nueva, un primer tramo que caminamos juntos sobre la temática de la innovación desde múltiples aspectos, no solo la innovación de productos, sino también la innovación de proceso, la innovación organizacional, la innovación institucional. Y luego, a partir de ese recorrido que tuvo un primer taller integral, porque fue, digamos, un seminario más potente, fuimos haciendo escala en la gestión de la gobernanza a nivel territorial, donde diversos especialistas nos ayudaron a mirar un poquito más sobre esa complejidad, de cómo es la gobernanza desde los actores de la cuádruple hélice en el territorio, gobierno regional, local, sector del conocimiento, la academia, los institutos tecnológicos, los institutos de I+D, el sector privado y la sociedad civil organizada. A renglón seguido dimos paso a otro tramo de seminario vinculado a la sostenibilidad ambiental, donde hablamos de ambiente, resiliencia, lo finito de los recursos, los escenarios de catástrofe, la gestión del agua, entre otras cosas. Y finalmente llegamos a este martes pasado y al día de hoy, de la mano de Martín y de Sandra, a quienes Larisa acaba de presentar o denunciar, para darle completamiento a lo que el sábado hicimos con Olga y con Matilde, de Chile y de Francia respectivamente, sobre temáticas a tener en cuenta en la agenda a partir de la inclusividad,
la sostenibilidad y la perspectiva de género. Así que ese es mi marco de presentación. Nos queda una semana más con otra temática y el día 20 vamos a hacer el seminario integrador que va a intentar hilvanar todo este recorrido. Le devuelvo la palabra a Larisa y vuelvo a aparecer al final para algunas conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Súper importante recordar que en la jornada pasada hemos visto una mirada más general del proceso de inclusión de la perspectiva de género en los procesos de proyectos y construcción de indicadores para proyectos de desarrollo. Y hoy, como yo ya les había comentado el martes, vamos a ver una mirada un poco más práctica y de compartir experiencias que han incorporado la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo para crear territorios más inclusivos y sostenibles. Hoy nos acompañan Sandra Lopes, coordinadora de la Fundación Gama Ecuador, y Martín Peña, director de la Agencia de Desarrollo de Valverde, República Dominicana. Les recuerdo un poco la dinámica de nuestro seminario, que cada expositor central tendrá 20 minutos para realizar su intervención. Tras las exposiciones, el experto Sergio Pérez Rose dará sus conclusiones sobre las exposiciones y posteriormente pasaremos a un bloque de preguntas enviadas por el público. Por ello, yo les recuerdo que ustedes están totalmente libres para hacer vuestras preguntas y utilizando la herramienta Preguntas y Respuestas que está ubicada ahí abajo en el panel de presentación. Bueno, y ahora, sin más preámbulo, damos la palabra a Sandra Lopes, de Ecuador, quien hablará sobre el tema asociativismo y diagnósticos de género. Sandra, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Para nos es un honor volver a trabajar contigo. Nosotros que ya tenemos un recorrido trabajando en proyectos de inclusión de la perspectiva de género en el ámbito local para promover el desarrollo sostenible en las comunidades locales. Por eso es un gusto y te doy la palabra, Sandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Larisa. Muy buenos días con todas las personas que nos acompañan y muchísimas gracias a todas las instituciones que organizan este evento. Muchísimas gracias a la UIM por la invitación. Con mucho gusto de participar acá para compartir un poco las experiencias que hemos tenido la posibilidad de acompañar a través de algunos años ya por acá en el Ecuador. A nombre de la Fundación Gama, entonces, buenos días y me permito compartir la pantalla para la presentación. Bueno, la idea de este tiempo es compartir con ustedes un poco las experiencias de algunos proyectos que hemos podido acompañar, pero sobre todo enfocarnos en la parte de la identificación de proyectos antes del inicio del trabajo y qué se puede lograr si es que se hace una identificación en la que se incorpora esta perspectiva de género, en la que se incorpora el enfoque de género. Desde nuestro trabajo entendemos que la incorporación del enfoque de género implica un análisis de la complejidad natural y social y en esta complejidad entender las relaciones entre mujeres y hombres en toda su diversidad. Cuando hablamos de mujeres y hombres en toda su diversidad, estamos entendiendo todas las múltiples identidades que podemos ir adquiriendo las personas en el transcurso de los años, algunas naturales, otras sociales, y que van construyendo nuestros escenarios de vida. Al entender esta complejidad, vamos a profundizar las causas de la desigualdad para entender qué está pasando con la situación y quiénes están accediendo a mayores beneficios y oportunidades en el desarrollo. Entender cómo mujeres y hombres accedemos en diferentes condiciones a estas oportunidades, encontrar los puntos neurálgicos que profundizan esa desigualdad y luego de eso plantear caminos que aporten a construir igualdad. Es clave en la identificación la parte de buscar caminos que aporten a la igualdad porque en cualquier ámbito en el que nos movamos, en los proyectos de ya sea educación, infraestructura, salud, cultura, tecnología, en fin, en cualquier ámbito se puede analizar en dónde están las desigualdades, en dónde están las brechas y buscar cómo hacer desde lo que vamos a hacer, desde la intervención o el acompañamiento que vamos a promover,
cómo vamos a aportar para construir igualdad. Y entonces allí nosotros planteamos la identificación como un proceso de conocimiento, como un proceso de acercamiento, y en el que básicamente intentamos profundizar sobre 3 factores. El primer factor es el factor de la comunidad, del barrio, la ciudad. ¿Qué pasa con la diversidad natural, el entorno, la infraestructura, las relaciones? Entender toda la diversidad social, la diversidad económica, la diversidad cultural y también la historia. Por otro lado están las personas, y acá, como decimos, estamos las mujeres y los hombres en toda nuestra diversidad, la etnia, la edad, la ubicación geográfica, el entorno natural en donde nos desenvolvemos, si es que existen personas con discapacidad, cuál es la situación, cuáles son los intereses, necesidades específicos, si es que hay diversidad de opción sexual y de género, cuáles son esos intereses y necesidades específicas, otros elementos de diversidad, niveles de educación, profesiones, acceso, en fin, es decir, todo el conocimiento a las personas. Y un tercer elemento que son las interacciones sociales, es decir, cuáles son las actorías presentes, cuáles son los colectivos, si son institucionales, si son públicos, privados, si son comunitarios, qué intereses tienen, qué roles tienen y cuáles son las relaciones entre ellos. Y luego de ver estos 3 factores, digamos, vamos sí a hacer toda una aproximación en donde conocemos por un lado la dinámica local, por otro lado profundizamos desde el conocimiento y desde la investigación que ya está dada, fuentes secundarias, encuestas, en fin, y ahí sí ponemos el ojo de quien observa. Y ese ojo de quien observa necesita tener la perspectiva de género, es decir, entender esa dinámica y esa complejidad en las relaciones entre mujeres y hombres. ¿Qué herramientas hemos planteado nosotras en esta fase de identificación? Por un lado, tenemos las herramientas que tienen que ver con el diagnóstico rural participativo o el diagnóstico rural rápido, al que por supuesto se le incorpora la perspectiva de género o conjuga muy bien con la perspectiva de género, y en este sentido se realizan mapas, diagramas de flujo, diagramas de relación, diagramas históricos de procesos naturales, del clima, de la siembra, también de las organizaciones sociales, de las construcciones culturales, de cómo han ido cambiando, y siempre desde la perspectiva de los diferentes actores. Es decir, en todos los trabajos y que están planteados aquí en esta diapositiva, el trabajo se realiza con las comunidades, se realiza con convocatorias amplias y también se realiza con grupos focales, es decir, en el marco de la convocatoria comunitaria se busca que participen mujeres y hombres y se busca que tengamos espacios específicos, espacios privados, si se quiere, para que mujeres y hombres pongan sobre el tapete sus vivencias particulares, porque si dejamos que se diluya en la perspectiva comunitaria como una participación global, no vamos a obtener las voces específicas de las mujeres. Entonces, en todo el proceso del diagnóstico rural participativo, que generalmente se realiza en unos 2 o 3 días de un trabajo con las comunidades, se busca esta visión particular de todas las actorías involucradas. Entonces se harán mapas, igual mapas de la dinámica ambiental, del agua, de las fuentes de agua, pero también de los servicios comunitarios y cómo esos servicios son utilizados por mujeres y hombres, cómo acceden mujeres y hombres a esos servicios, las carreteras, cómo es el acceso, quién usa, cuál es la utilidad de las carreteras, qué relación tienen, por ejemplo, con la comercialización, con la posibilidad de que las mujeres pongan a la venta sus productos. Entonces, en toda la realización de los mapas necesitamos esa visión de mujeres y hombres. Y muchas veces podemos pensar que el mapa simplemente es un dibujo, pero en ese dibujo está puesto un interés, está puesta una visión del mundo, y es importante que quien está dibujando pueda poner su visión del mundo, y por eso el mapa necesita ser realizado también por mujeres y hombres. Estoy yendo muy rápido porque quiero llegar con mayor tiempo a la parte de las experiencias, ¿no? Tenemos por otro lado la perspectiva de desarrollo a escala humana, que nos ha servido para profundizar también en el diagnóstico y en la que analizamos las necesidades humanas esenciales. El desarrollo a escala humana planteado por Max Neef hace ya muchos años, a finales del siglo anterior, sin embargo, completamente vigente porque nos permite analizar el desarrollo desde una perspectiva que no es la económica, sino de una perspectiva realmente a escala humana, en donde vemos
cómo están las necesidades de las personas, cómo está el afecto, la protección, cómo está el conocimiento, cómo están las horas de descanso, cómo está el tiempo para participar y cómo es la participación diferente, igual quién tiene la voz, en dónde pone la voz, en dónde pone sus decisiones. Así es que la matriz de necesidades humanas esenciales, en donde analizamos cómo está cada necesidad, cómo es y con quién se cuenta para satisfacerla, es la otra entrada. Hablamos de 10 necesidades humanas esenciales: afecto, protección, conocimiento, participación, creación, ocio, tenemos también identidad, tenemos trascendencia, tenemos libertad. Y estas necesidades humanas esenciales conjugadas nos permiten hablar de la construcción de cultura. Desde esta perspectiva, cultura será el proceso de satisfacción de las necesidades humanas esenciales. Y la construcción cultural va a ser diferente también desde nuestra propia construcción. Entonces, es necesario analizar desde mujeres y desde hombres cómo se satisfacen esas necesidades y cuáles son los elementos que impiden una satisfacción plena. Finalmente tenemos las herramientas particulares que se ha construido ya desde la teoría de género, donde analizamos el acceso y control a los recursos, a los beneficios que presenta el desarrollo y las oportunidades locales, los factores de contexto, cuáles son esos elementos impulsores o esos elementos que frenan toda la participación social, todo el acceso a las oportunidades y beneficios, cuáles son los intereses y necesidades particulares de las mujeres y de los hombres, y también quién hace que en este proceso de profundización hablamos del reloj, del tiempo, ¿no? En donde analizamos desde que nos despertamos qué hacemos las mujeres y qué hacemos los hombres y cómo está ese uso del tiempo. Conjugadas las tres herramientas, como decíamos, sumadas a las fuentes secundarias y con la visión externa de quien observa, se hace la interpretación que luego vuelve a la comunidad para, en un proceso de validación, construir y priorizar cuáles van a ser las líneas de acción. Y esas líneas de acción nuevamente obedecen a los intereses y necesidades de los grupos específicos. Así es que si queremos hacer como un resumen de los elementos a considerar en la parte de identificación, deberíamos hablar entonces de un acercamiento con respeto, de una escucha permanente, de no generalizar. Muchas veces pensamos que en una convocatoria abierta a las comunidades está sobreentendido que van a venir mujeres y hombres. No siempre es así. No siempre las personas que están en la dirigencia son la voz que reúne todos los intereses y necesidades de las comunidades. Entonces, cuando nos acercamos a las comunidades, es necesario ubicar a cada uno de los actores, actoras sociales y tratar de que todas estas actorías estén en los procesos de diagnóstico. Analizar, por supuesto, los elementos de contexto. En la situación actual es básico el elemento de contexto del cambio climático. No puede faltar en ningún tema de desarrollo porque es un elemento que está relacionado con todo, con absolutamente todo. Tomar en cuenta la diversidad de las voces, como decíamos, invitar a hombres, mujeres de todas las edades, de todos los lugares, de todas las profesiones, a directivas, a gente que no está en la directiva, a gente que participa, a gente que no participa, a gente que está lejos, a gente que está cerca, a personas con discapacidad. Es decir, necesitamos que estén todas las voces. Y un elemento adicional es que el diagnóstico nos permite pensar en una planificación que va más allá del proyecto. Porque si bien el proyecto puede durar 1 año o 2 años, los procesos en las comunidades, la vida en las ciudades es mucho más larga que un proyecto. Entonces necesitamos tener esa posibilidad de visión de largo plazo. Y ahora quisiera entonces contarles cómo se implementan esta forma de identificar los proyectos con algunas experiencias. La primera que quisiera compartirles es la experiencia del grupo Chasqui Huarmicuna en la comunidad de Saraguro, en el pueblo indígena de Saraguro, que es parte de la nacionalidad quichua en el Ecuador. Y con este grupo de mujeres que empezamos a trabajar en el año 2010, al inicio habíamos hecho un proceso de identificación para construir un plan de prevención de violencia. Y el proceso de identificación se hizo con la utilización principal de la herramienta de las necesidades humanas esenciales. Al aplicar la herramienta, el grupo de mujeres que estaban representando a las organizaciones locales nos dijo que las propuestas que salen de la identificación no pueden quedarse en un plan de incidencia para prevención de violencia. Y ellas construyeron un plan de gobierno para el pueblo indígena Saraguro, un plan de gobierno que todavía está vigente,
que fue de hecho mucho más allá de cada uno de los proyectos anuales que fuimos proponiendo y que fue la línea que marcó todo el trabajo posterior. Así es que con la matriz de necesidades humanas esenciales trabajada con estas organizaciones de mujeres, se construyó un plan de gobierno que incorporó acciones de protección del páramo, acciones de protección de las fuentes de agua, acciones de prevención de violencia, acciones de socialización con otras comunidades. Ellas mismas se convirtieron en facilitadoras para otras mujeres. También se han publicado 6 libros ya con ellas, un inventario de semillas para el cuidado del territorio, un inventario de plantas medicinales, un inventario de tecnología. Es decir, la matriz de necesidades humanas esenciales permitió construir todo un plan de gobierno que tiene la visión de las mujeres desde sus intereses y necesidades y que ellas han logrado ir posicionando en nivel local y que fue mucho más allá del plan inicial que se pensó. Esta una de las experiencias y les invito a visitar en nuestra página web en la Fundación Gama Ecuador. Pueden encontrar todas estas publicaciones que la verdad son un aporte de las mujeres porque además dejan su voz que normalmente no ha sido registrada. La otra experiencia es una experiencia de cuidado del páramo y del agua. Nosotras veníamos a partir también del trabajo con las mujeres del pueblo indígena Saraguro, haciendo algunas acciones de protección del agua y con este proyecto lo que se hizo fue un trabajo de identificación con los gobiernos locales y allí se utilizó nuevamente el diagnóstico rural participativo, sobre todo el mapa para ubicación de los lugares a proteger. Y en ese momento nos dimos cuenta y fue evidente para los gobiernos locales que, claro, que los ecosistemas no conocen de división política, que no se puede hacer un trabajo de protección del páramo y proteger solo el páramo de un territorio, de un gobierno local hasta su circunscripción, sino que se tiene que articular. Y allí nació entonces la propuesta y que fue firmada por los gobiernos locales de Nabón, de Oña y de Saraguro para la protección del páramo, para la protección de fuentes de agua, que luego permitió la generación de ordenanzas locales en donde se generaron áreas protegidas. Una tercera experiencia, y que esta es ya más reciente, esta es del 2018, que pudimos llevar adelante en un convenio con ONU Mujeres en el Ecuador, es el proyecto de protección del páramo con enfoque de género. Y este se llevó ya en 3 municipios, en Nabón, en Santa Isabel y en Oña. Se hizo la identificación también con el diagnóstico rural participativo, pero la priorización de acciones y el plan futuro se hizo con la matriz de necesidades humanas esenciales y en el diagnóstico se incorporó también todas las matrices de análisis de Harvard con acceso y control y todo el análisis de recursos, beneficios y de factores influyentes. Este proyecto fue más completo, implicaba acciones de protección del páramo, pero también con alternativas para las mujeres, porque la protección del páramo implica que digamos, se limita la posibilidad de crecimiento de la frontera agrícola, que es lo que más afecta al ecosistema páramo que existe acá en los Andes. Y si es que no podemos crecer en la frontera agrícola, luego se ve limitada entonces la producción. Así es que, ¿cómo generamos acciones de protección del páramo y a la vez alternativas productivas para las mujeres? Entonces, el proyecto arrancó con un diagnóstico rural participativo con cada una de las comunidades. Luego del diagnóstico se realizó igual de manera participativa toda la priorización de las medidas que se iban a implementar en el marco de lo que ofrecía el proyecto, de las áreas de trabajo del proyecto. Pero igual fue mucho más allá. En el plan de medidas se incluyó, por ejemplo, acciones para la corresponsabilidad en el uso del tiempo, porque obviamente en el diagnóstico participativo se vio en el reloj de actividades cómo estaba la sobrecarga del trabajo para las mujeres. Y uno de los objetivos era que el proyecto no sobrecargue de trabajo a las mujeres. Entonces, no podíamos hacer las acciones de capacitación previstas o las acciones de fortalecimiento del suelo, de recuperación de semillas, en fin, sin tomar en cuenta el uso de tiempo de las mujeres. Así es que se logró un compromiso de los hombres, de sus parejas en las comunidades, para que ellos se encarguen del trabajo de la casa mientras ellas estaban en los trabajos de aprendizaje para el fortalecimiento de las propuestas de agroecología. A la vez se realizó un proceso también de protección y de capacitación para el cuidado del agua, la calidad, el caudal, en fin. Y en todo este proceso se cuidó especialmente que sean las mujeres quienes participan para el uso de las herramientas tecnológicas.
se incorporó en este proyecto también acciones de empoderamiento, de fortalecimiento organizativo y acciones terapéuticas para el autocuidado. ¿Por qué? Porque las mujeres que están en el trabajo de campo, porque las mujeres que están con situaciones de violencia, con situaciones de estrés por esta sobrecarga de trabajo y encima la situación económica, tienen su autoestima limitada, todas sus redes están débiles y entonces se necesita generar una nueva confianza en las redes locales que parte de procesos de trabajo en el autoestima. Entonces se trabajó con acciones terapéuticas también y con acciones de prevención de violencia en las escuelas. No estaban previstas estas dos últimas, pero el proyecto vio necesario y en el diagnóstico se vio la situación de las mujeres. Pueden encontrar también la sistematización de esta experiencia en el sitio de ONU Mujeres de Ecuador y de la Fundación Gama también. Finalmente, la última experiencia, que es ya más una experiencia que venimos desarrollándole como proceso desde la Fundación Gama, desde el año 2008, es el Centro de Encuentro con la Naturaleza y Terapia Social. Este centro surge de la conjunción de los enfoques de género y sostenibilidad en la búsqueda de un espacio en donde se pueda crear a manera de un laboratorio viviente, un espacio libre de violencia en el que a la vez se recupera la relación con la naturaleza para el cuidado y protección del páramo andino en este caso. En el centro lo que hemos desarrollado es un espacio de investigación sobre las especies que existen en el páramo, sobre las relaciones que hay allí, para generar propuestas de conservación. Justamente ese conocimiento nos permitió levantar, por ejemplo, el proyecto con ONU Mujeres. Y también un espacio de investigación sobre el cambio climático, es decir, cómo las especies van cambiando, cómo va influyendo el clima, se hace seguimiento sobre lluvia, se hace seguimiento sobre temperatura, se hace seguimiento sobre varios elementos naturales, de manera que vayamos viendo cómo se dan ya procesos, porque tenemos ya varios años de trabajo, en donde se ven tendencias hacia cambios y qué puede significar eso para los ecosistemas. Se ha hecho también inventario de especies, de orquídeas, de aves, de bromelias, todo para conocer mejor el entorno. A la vez, este conocimiento permite que las personas que llegan a tener talleres, generalmente el objetivo principal del centro es hacer un espacio terapéutico en donde se genera conocimiento, se comparte conocimientos, se comparte experiencias, pero también se hace un espacio como de catarsis y de autocuidado para que las personas encuentren en la naturaleza una posibilidad de renovación y de recuperación de vínculos. Esto en la mira de la construcción de relaciones libres de violencia. Si queremos construir relaciones libres de violencia entre mujeres y hombres, necesitamos construir también relaciones libres de violencia entre los seres humanos y la naturaleza, es decir, volver a sentirnos parte de la naturaleza. Esa es la búsqueda del centro y estábamos leyendo últimamente incluso estudios que hablan de acciones de turismo terapéutico para la recuperación de mujeres que sufren violencia. Nosotros hemos venido trabajando eso desde el 2008 y hemos visto efectivamente que es un elemento que brinda un soporte y que cambia la perspectiva en el trabajo de prevención y atención de violencia. Estábamos leyendo un estudio de la Universidad de Extremadura en donde había publicado recientemente más información sobre este tema con más casos de investigación. Nosotros hemos iniciado hace 2 años una actividad que se llama Turismo de Bienestar y que va justamente en esta línea, es decir, apoyar ya no solamente a organizaciones locales con las acciones que se realizan en el centro, que son educación ambiental, capacitación, conocimiento de tecnología limpia y todas las propuestas que se manejan allá, sino también abrir a otras personas que pueden beneficiarse de los aprendizajes que tenemos allá y que pueden a la vez descansar y recrearse. Yo creo que estas 4 experiencias, cada una desde sus diferentes aristas, nos permiten una mirada amplia y yo espero que podamos con estas experiencias aportar elementos que puedan ser de utilidad y que puedan ser replicables. ¿Qué hemos aprendido? Por una parte, que obviamente la incorporación del enfoque de género debe ser un principio.
apuntala cualquier propuesta en el ámbito del desarrollo, en cualquier ámbito, como decía al inicio, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la infraestructura, en el ámbito de la tecnología, de la educación, de la cultura, del fortalecimiento de los emprendimientos, de los derechos económicos. Es decir, cualquier proyecto que incorpore enfoque de género va a tener mayor impacto, va a tener mayores resultados, porque considera las especificidades y considera esa brecha y tiene una conciencia dirigida a eliminar esa brecha. Luego el valor de la participación, es decir, hacer de la participación realmente la posibilidad de poner voces, de poner ideas, de que las comunidades prioricen sus proyectos, prioricen las medidas que van a llevar adelante y que se vean involucradas en eso como parte de un plan conjunto, en el que no se trata de cumplir un objetivo del proyecto, sino que se trata de un plan de vida para mejorar la vida personal, para mejorar la comunidad. Procesos en lugar de proyectos, como decíamos, a veces los proyectos, el financiamiento de proyectos se queda en un momento, en un año, en 2 años, pero el proceso va mucho más allá y yo creo que necesitamos tener esa posibilidad de que las comunidades se vean más allá de los proyectos. Luego la terapia social como puntal, como les contábamos, las acciones con las mujeres incorporan este espacio terapéutico y realmente se logra cambiar, se logra iniciar procesos, se logra que las mujeres se vean como personas íntegras, como personas plenas, como personas autónomas y eso obviamente enriquece todos los procesos de lucha del movimiento de mujeres y que aportan, por supuesto, al cambio social. Finalmente, el tema de la articulación y las alianzas. Y yo creo que eso es un elemento básico que lleva adelante OIM, por ejemplo, y que implica que justamente los proyectos y sobre todo los que involucran temas de protección del ambiente, de frente al cambio climático, de generación de medidas, no pueden quedarse simplemente en la división política, necesitan generar articulación porque los ecosistemas no conocen fronteras políticas. Y las mujeres estamos en todos los espacios, porque la sociedad es parte de la naturaleza. Así es que si somos naturaleza, si somos diversos, diversas, desde esa diversidad, yo creo que se pueden generar los cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la exposición. Yo creo que ha sido súper importante los puntos que has abordado, porque además de traer como una visión, una perspectiva de principios, ¿no? De tener la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos como un principio básico para la vida útil del proyecto, más allá de su duración, pero también como un proceso largo que rentará frutos a la comunidad. Tenerlo eso como un principio nos parece súper importante. También agradecer por brindar las herramientas, ¿no? que has comentado para la construcción y la inclusión de la perspectiva de género en estos proyectos. Y también creo que es clave lo que dijiste sobre identificar, conocer y acercar, ¿no? O sea, tener ese trabajo previo de diagnóstico con el colectivo meta de un proyecto de desarrollo es súper importante para que el proyecto no cumpla solo sus objetivos, sino que tenga un diálogo con quienes serán las beneficiadas y los beneficiados del proyecto. Así que muchas gracias, Sandra. Les recuerdo que quienes tienen alguna pregunta a hacer a Sandra pueden dejar las consultas en la barra de herramientas preguntas y respuestas y también pueden hacer las preguntas a nuestro próximo expositor. Bueno, dando seguimiento a nuestra jornada, vamos dar la palabra a Martín Peña, de República Dominicana, que es el director de la Agencia de Desarrollo de Valverde, de cujas manos incurriremos en el ámbito de la gestión de negocios para mujeres emprendedoras. Señor Peña, es un gusto recibirte aquí una vez más. Adelante, te dejamos con el público. Muchas gracias, Martín.
Martín, estás en mute. Martín, hola. ¿Puedes habilitar su micrófono y la cámara, por favor? Hola, Gracias. hola, perdón. Saludos, buenos días. Disculpen que no. Un placer saludarles desde República Dominicana. Saludos cordiales para cada uno y para cada una. Agradecerles a la WIN y al equipo organizador de esta importante jornada. Para nosotros, como parte de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Valverde, que integra la Red del Don, nos complace mucho estar aquí con ustedes para compartir lo que ha sido una experiencia de desarrollo local en Dominicana. Contarles que la República Dominicana, como uno de los países que presenta mayores índices de desigualdad en lo que es el tema de género, en nosotros, como Agencia de Desarrollo Económico Local, iniciamos esta experiencia con el proyecto Impulsando la Autonomía Económica y Participación de las Mujeres en Valverde. Esta es una experiencia de promoción del desarrollo territorial con el enfoque de igualdad de género, y destacar que la misma contó con el apoyo en principio de la Fundación Popular, que es una fundación del principal banco privado del país, y esto en gran medida a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que luego en una segunda fase se incorporó también la Embajada Británica en Santo Domingo. Contarles un poco el contexto donde se implementa el proyecto. La provincia Valverde es una de las 32 provincias que cuenta República Dominicana. Valverde es un territorio con 3 municipios, la capital que le llaman Mao, luego Esperanza y Laguna Salada. Actualmente cuenta con 163,000 habitantes y con situaciones de pobreza donde el 38% de los hogares tienen pobreza moderada y un 19% está en condiciones de pobreza extrema. Aquí destacar que el país, como decíamos al principio, presenta elevados niveles de desigualdad, y en este sentido se destaca que en el último, uno de los estudios del PNUD sobre desarrollo humano, se indica que el desarrollo humano se reduce en un 44%, esto a causa de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ese es un indicador que la provincia Valverde no escapa a este escenario, y aquí existen realmente múltiples brechas que tienen que ver con esta desigualdad, y ponemos como ejemplo el tema del desempleo, que por ejemplo tanto los hombres las mujeres tienen un nivel de desempleo de un 23%, y sin embargo los hombres un 9%. También tendríamos que verlo en cuanto al tema del ingreso, que realmente mujeres ocupando el mismo puesto tienen un salario casi 30 o 40% menor al que ocupan los hombres. Y por qué no destacar también el aspecto de la participación, en donde realmente tanto a nivel del municipio, en la participación de los puestos de dirección, pues realmente está cerca de un 30% y hasta menor. A nivel de los puestos congresuales, igualmente hay apenas un 20%. Ese escenario, como bien ustedes recuerdan el nombre del proyecto, Impulsando la Autonomía Económica y la Participación de las Mujeres en Valverde, responde a esta información que se confirma en el territorio, y en ese contexto desde la Agencia
de desarrollo se ha tratado de promover procesos de participación, considerando que la representatividad debe conducir a iniciativas donde los colectivos puedan tener espacios de poder y que se puedan financiar para resolver necesidades comunes y valorizar lo que son las potencialidades. Igualmente, destacar que la inclusión pues realmente es un elemento clave en todo este proceso de desigualdad y por ello se busca promover y favorecer iniciativas para grupos en condiciones de vulnerabilidad y de exclusión. Esto considerando que el desarrollo implica gestión de procesos a la sostenibilidad. Y ahorita decía Sandra, ciertamente en su exposición, este elemento que más allá de un proyecto se tratan de procesos y este elemento queremos destacarlo en este aspecto. Entonces nosotros un poco refrescando o contándoles de lo que se trata la ADELVA, contarles que la ADEL es una agencia de desarrollo económico local, que es una institución que actualmente articula a más de 25 entidades del sector público, privado y social. Incluye en esto ayuntamientos, organizaciones comunitarias, cooperativas y las sectoriales como Medio Ambiente, Banco Agrícola de la provincia. Y entonces esta ADEL, desde acá, es una instancia que es la Gran Asamblea, está estructurada con una Gran Asamblea, una Junta Directiva y un equipo técnico. Ya en el país existen 7 agencias de desarrollo económico local que están articuladas en la red de agencias de desarrollo, la red ADELDON, y dentro de las ADEL hay unas 3 que están en la frontera con la República de Haití, recordando que compartimos la isla con los hermanos haitianos y en ese contexto ustedes conocen algo más se ubica un poco dónde está República Dominicana. Acá nosotros también destacar que la ADEL, dentro de su estrategia de desarrollo económico local, asumió el enfoque de cadenas de valor y para ello, en un principio, en un segundo momento, luego de varios años de su estructuración, en su 5º año, pues inició a asumir el enfoque del potencial endógeno y para ello hizo un diagnóstico de priorización para identificar el potencial endógeno, donde se priorizaron 4 cadenas de valor: el banano, las hortalizas, los lácteos y el turismo. Y aquí destacar la parte del banano en torno al hecho de que el país, República Dominicana, está entre los primeros líderes de exportación de banano orgánico y el banano está concentrado acá en la provincia de Valverde y otra segunda provincia vecina que es la provincia de Montecristi. El 90% del banano está concentrado en estas 2 provincias. Entonces, esto del tema de las cadenas de valor procura la estrategia de crear riquezas a través de la generación de empleos y de ingresos, ¿no? Y por ello, la priorización implica trabajar la articulación de las cadenas para impulsar procesos de competitividad y bajo este trabajo de articulación, de asociatividad y de procesos de competitividad, se trabaja y se ha trabajado lo relacionado a la transversalización de la política, de lo que es el tema de la igualdad de género. Y en ese sentido es que el PNUD, a propósito de la asistencia en el territorio de esta plataforma, que son las ADEL en el país, escoge a la provincia de Valverde para implementar este proyecto de manera conjunta que consistió en principio en un piloto iniciado en el noviembre del 2015, como les expresé, con el apoyo
del PNUD, la Fundación Popular y posteriormente la Embajada del Reino Unido. El objetivo del proyecto es el de promover la autonomía económica, el empoderamiento y la participación de las mujeres en la provincia de Valverde mediante el fortalecimiento de las capacidades, su inserción en el modelo de desarrollo económico local y su integración en procesos de toma de decisión. Y acá destacar esos tres aspectos, el tema de empoderamiento, participación y fortalecimiento de capacidades, que como verán más adelante en este proceso de creación o de lograr igualdad de género en los territorios, son elementos claves. Decir nosotros que cuando hablamos del tema de género, implica el elemento mucho del cuidado, que es una gran realidad a tomar en cuenta para estos procesos de igualdad de género. Y en ese sentido se procura minimizar impactos negativos en la economía del cuidado, tratando de fortalecer el rol de las mujeres en la sociedad y su acceso a los servicios a través de una mayor articulación de servicios a nivel local. Y al mismo tiempo se procura mejorar la capacidad adquisitiva de los hogares de manera sostenible y permanente, mejorando su capacidad de resiliencia ante situaciones de crisis. Y aquí destacar muy puntualmente que el proyecto en gran medida trató siempre de alcanzar esa población meta de la población de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, y que se hizo en gran medida a través de lo que fueron las organizaciones comunitarias. Todo esto también involucrando el sector público, como veremos más adelante. Esto ha implicado también todo un proceso de fortalecimiento de los servicios territoriales, procurando acciones que conlleven un mayor acercamiento entre los servicios locales, dígase tanto a nivel público como privado, a las necesidades de los hogares relativas al cuidado de género. Pero también destacar que procuró mejorar los niveles de desarrollo en cuanto a los indicadores del desarrollo humano que son bastante críticos en este escenario de desigualdad. Y entonces todo estuvo conectado con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es el de lograr la igualdad entre los géneros. Entonces, esto ha implicado el proyecto el apoyo financiero en cuanto a impulsar acciones de reactivación económica a nivel de las microempresas, sobre todo, con énfasis en los sectores agroindustriales, que como vieron ustedes, las cadenas de valor son básicamente agroindustriales, el tema de agregar valor, las artesanías, el cómo lograr que estas mujeres tengan un mayor uso y un acceso y uso a las tecnologías de la comunicación y en diferentes otros temas, ¿no? Acá también destacar que el proceso implicó un elemento fuerte en lo que es la formación laboral y en microempresariales, cómo las mujeres pueden mejorar la gestión de la empresa. Primero, iniciar emprendimientos e igualmente fortalecer aquellos que ya habían iniciado. Esto a sabiendas de la importancia estratégica de las MIPYMES en todo este tema de reducción de pobreza o de creación de riqueza y de generación de empleos. Y esto implicó identificar competencias claves, funciones generales en lo que son las empresas, formación en la elaboración de bienes y servicios con mayor potencial. Entonces, destacar que el proyecto implicó dos fases importantes. Primero, la relativa a la fase 1 de la sensibilización. Como ustedes conocen, y al final veremos que fue uno de los obstáculos principales, se confunde el tema del feminismo con lo que es la igualdad de género, y por ello se hizo este ejercicio de sensibilización de cara
hacer visible la problemática e igualmente la necesidad de impulsar procesos para avanzar en lo que es la solucionática. Y por ello se agotó todo un proceso de sensibilización en juntas de vecinos, en los barrios, igualmente en las instituciones públicas y privadas, en las organizaciones de la sociedad civil en sentido general, y por qué no destacar en elementos en los gobiernos locales, que si bien es cierto la ley municipal habla de destinar 4% a procesos de igualdad de género en los territorios, esto en gran medida se aplica pero de manera inadecuada, producto del desconocimiento de este enfoque de igualdad de género. Este proceso de sensibilización implicó impactar a 2.900 mujeres y hombres que participaron en jornadas de sensibilización e información sobre la igualdad de género y el logro de la autonomía, la necesidad de avanzar hacia un logro de autonomía económica de las mujeres y cómo esto puede impactar en un desarrollo más equitativo en donde avanza el hombre y avanza la mujer, que al mismo tiempo es un beneficio para la familia. Destacar que esta sensibilización tuvo como base un mapeo que se realizó en principio de implementación del proyecto, que estuvo dirigido a analizar cuál es la situación concreta en el territorio en diferentes ámbitos de cómo se expresa esa desigualdad. Porque si bien es cierto, se tiene información en el ámbito nacional, pero ya aterrizada en el territorio, no tan clara, y para ello se pudo realizar una consultoría para realizar un mapeo de la situación de la autonomía económica de las mujeres en la provincia, en donde hubieron múltiples hallazgos que fueron entonces ahí presentados en las diferentes jornadas de sensibilización, al igual que se pudo sintetizar en lo que fue una campaña radial y televisiva en los medios locales y en las redes sociales en torno a las brechas de género a nivel local que limitan ese empoderamiento económico de las mujeres, y se estima que esta acción pudo estar impactando o impactó a más de 5.000 personas, no solo en Valverde, sino en la región noroeste donde está ubicada la provincia de Valverde. Entonces, esta fase, número uno, de la fase número 1 pasamos a la fase número 2, que es el tema atinente al desarrollo de capacidades. Y esto implicó, pues a partir de los hallazgos del mapeo y al mismo tiempo de diagnósticos que se hicieron en torno a las necesidades de formación y las competencias que tenían las mujeres, pues se identificó toda una diversidad de temas de capacitación que se implementaron durante todos los 3 años de implementación para lograr que se les realizaran unas 53 acciones formativas de acompañamiento, que inclusive en gran parte también implicó involucrar una institución pública de carácter nacional, que es el Instituto de Formación Técnico Profesional, e igualmente también mujeres que habían abandonado los estudios pudieron ser incorporadas para completar el bachillerato y luego pasar a la universidad. Pero destacar que estas jornadas formativas, las 53 realizadas, pudieron capacitarse próximo a las 1.500 personas, con más del 90% fueron mujeres. Esto en 2 vertientes, tanto para incorporarlas en la actividad productiva, ya sea como la parte laboral como empleada, o para el fortalecimiento de los emprendimientos de cara a lograr que sus microempresas tuvieran una vida útil y que sean más factibles y rentables en el tiempo. En esta fase 3 también se destacar el elemento del trabajo de la asociatividad, el fortalecimiento institucional
y el tema de la asistencia técnica. Y acá, de cara a lograr que, lo que decía al principio, que esto no más que allá de un proyecto, es un proceso, fue conformada una plataforma multisectorial, multisectorial de género en Valverde, la cual articula a 19 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil para trabajar la transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas del territorio. Y por ello ahí ven ahí las imágenes de las entidades que cuando en una actividad de lanzamiento de lo que fue esa plataforma, donde igualmente se involucran las entidades públicas y los gobiernos locales de cara a que esta plataforma estaría impulsando, después posterior a la finalización del proyecto, acciones e iniciativas que dieran continuidad a los procesos de igualdad de género en el territorio. En esta fase se destaca también que se trabajó el proceso de consolidación porque no era solamente conformarla, sino que se acompañó a la plataforma para su fortalecimiento institucional y la renovación de los vínculos institucionales, ¿no? La sensibilización para crear sinergia en la promoción de igualdad de género, la sensibilización en el ámbito de la autonomía física, con particular énfasis en la reducción de la violencia intrafamiliar, que también ustedes saben que son problemas críticos junto al embarazo en la adolescencia. En este proceso también de asociatividad se acompañó un proceso de articulación de lo que es el clúster turístico de Valverde con enfoque de género, en donde se logró integrar a unas 35 entidades y empresas para impulsar el turismo comunitario sostenible con enfoque de género, de manera tal que las mujeres también tuvieran una participación importante en todo este proceso de generación de empleos e ingresos de cara a lograr igualdad de género. Y por ello se conformó Clustoval. Destacar también en el proceso de asociatividad que se acompañó desde el principio a desarrollar un producto que es el de las artesanías de la fibra del banano. Y se empezó un proceso primero de capacitación para lograr que ellas aprendieran a elaborar las artesanías. Es un producto nuevo en el territorio para lograr identidad e igualmente lograr una actividad productiva que permitiera generar ingresos para las mujeres y articularlo a lo que es la ruta del banano como actividad turística o producto a desarrollar en el territorio. Esto implicó el apoyo del Ministerio también de Cultura y la vinculación de un proyecto de la cooperación japonesa que se implementa acá en el territorio sobre el turismo comunitario sostenible, de manera tal que hoy día existe la Asociación de Fabricantes de Artesanías de Valverde, gracias a este proyecto, y el mismo está liderado por un grupo de mujeres, decir que ahí se formaron para que esta actividad fuera desarrollada con un enfoque empresarial, y para ello se desarrolló una marca que ha permitido que ellas comercialicen este producto y al mismo tiempo pudieran establecer una galería para comercializar el producto desde la misma. Les decía ahorita que está conectado a la cadena del banano y destacar que también que se elaboró un catálogo de los productos que ella realiza. Aquí destacar también en la parte de asistencia técnica que con el proyecto se logró establecer una guía de gestión de negocio para mujeres emprendedoras. Este es un documento de consulta donde las mujeres dueñas de MIPYMES y aquellas que desean emprender podrán fortalecer las habilidades técnicas, aumentar sus conocimientos para identificar oportunidades de mercado y lograr una gestión exitosa de la empresa. Como ustedes saben, las mujeres, si bien es cierto, con el nivel de desempleo que presentan, propician el autoempleo con desarrollo de emprendimientos, de microempresas, y en ese sentido, por eso se identificó en el mapeo la importancia de desarrollar este
este documento, esa guía, que contó con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, y ahí destacar entonces el aspecto del involucramiento del sector público gracias a todo este proceso de articulación y de asociatividad. Entonces acá nosotros contarles algunos aspectos que valoramos que favorecieron o facilitaron la ejecución del proyecto. Por un lado, la existencia de la ADEL, la Agencia de Desarrollo Económico Local, como plataforma de entidades públicas, privadas y sociales que vincula y facilita la conexión entre los actores en el territorio. Eso para nosotros, al evaluar la parte final del proyecto, vimos esto como un elemento muy positivo. Igualmente la asistencia de organizaciones de base, el número de organizaciones que existen y en los barrios que permitieron esa conexión que facilitó el proceso. Por otro lado, también destacar la presencia de los medios de comunicación locales con una programación muy interactiva, las redes sociales, las aprovechamos al máximo para lograr también las campañas de sensibilización y divulgar sobre las actividades, las múltiples actividades del proyecto. Dentro de las limitaciones, así que encontramos... Perdona, Martín, ¿sí? En 2 minutos tenemos que ir cerrando por los tiempos. Muchas gracias. Sí, cómo no, gracias. Entonces, finalmente le cuento que dentro de las limitaciones, la confusión por parte de la población con el enfoque de igualdad de género versus los conceptos de feminismo, los obstáculos debido al paradigma machista que está muy arraigado, inclusive en las mujeres, con las metodologías de crianza, igualmente que al momento de promover la asociatividad, el tema del individualismo no ayudó mucho. Decir que el proyecto, la experiencia de este proyecto implicó aplicar a una convocatoria que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con las organizaciones de la iniciativa del GEN, o sea, Desarrollo Económico Local y Género, y esta experiencia pudo tener el segundo lugar en una convocatoria que se hizo para América Latina, y esto nos permitió también pues, conocer la experiencia. Este premio fue otorgado en Ecuador y al mismo tiempo nos permitió ir a realizar una pasantía en Andalucía, España, para conocer esa experiencia que se tiene allá bastante avanzada y que para nosotros fue muy enriquecedora compartir al mismo tiempo nuestra experiencia acá, de manera tal que valoramos bastante este ejercicio que se hizo producto del premio que facilitó la UIN y los organizadores del GEN. De manera tal que nosotros agradecemos nueva vez esta oportunidad de compartir estas informaciones y estamos abiertos a responder sus inquietudes y aclaraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, por compartirnos essa experiência. Eu creio que ha sido muito enriquecedora, sobre todo porque el proyecto Impulsando la Autonomía Económica y la Participación de las Mujeres de Valverde es un proyecto que tenemos mucho orgullo de haber otorgado este premio a la agencia, porque realmente es un proyecto muy integral, en el sentido de que impulsa, al mismo tiempo que impulsa la autonomía, también promueve el empoderamiento económico de las mujeres, pero sin olvidarse de la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos dentro de la comunidad. Así que agradecemos a la exposición de Martín. Les recuerdo que también está a la disposición para compartir la sistematización de esa experiencia. Y ahora pasamos la palabra a nuestro experto Sergio Pérez Rose, que dará un ámbito general, una visión general de las presentaciones que hemos tenido. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Larisa.
Bueno, en primer lugar, felicitar a Sandra y a Martín por las dos presentaciones que tienen algunos denominadores comunes que quiero expresar, y luego voy a detenerme un poquito en algunos aspectos salientes de cada una de ellas de manera muy rápida. Bueno, primero destacar la pasión, que es el combustible para poder hacer con implicación y transformar la realidad, que ambos expositores exudaban en sus presentaciones. La segunda cuestión es la idea de proceso sobre la idea de proyecto, que lo destacó más enfáticamente Sandra, pero que también Martín lo señalaba. Me parece importante esta cuestión de que estas iniciativas no se agotan los proyectos, porque los proyectos, como bien decía Sandra, tienen un inicio y un final, y en realidad para transformar la realidad, para lograr cuestiones de más ambición, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el territorio, contemplando las características de los unos y de los otros, como también señalaba Sandra, es un proceso sinuoso, meandroso, que no se agota nunca. Y después señalar también que en ambos casos hubo, digamos, un señalamiento fuerte a trabajar en elevar las capacidades de los distintos actores y agentes que trabajan, digamos, o que deberían trabajar por estas iniciativas. Sandra abogó mucho por la cuestión de la complejidad, de la mirada de esa complejidad, de hacer foco en cuestiones identitarias, me pareció sumamente interesante, y de escudriñar sobre las causales de las desigualdades para poder luego trabajar en proyectos específicos con esa idea de proceso que ella también destacaba. Y en ese cóctel de ingredientes, muchos de ellos intangibles, ambas cosas también dijeron los dos expositores, esta cuestión de los intangibles a los cuales, para las agendas de desarrollo, a los cuales a veces no prestamos tanta atención, son sumamente importantes, como lo dice la teoría, pero también la práctica, digamos. Cuando hablamos de capital social, por ejemplo, hablamos de un intangible. Cuando hablamos de generar sinergias, cuando hablamos de capital institucional, cognitivo, relacional, etcétera, etcétera, son cosas que surgieron en los casos presentados. Y Sandra lo decía en esto de acercar, cuando ella hablaba de acercar y hablaba de trabajar con el próximo o con la próxima, en esa cuestión de la proximidad, interpretando roles y cultivando relaciones, estimulándolas. Y ahí hizo una referencia muy importante también, de las muchas cosas importantes que dijo, que, cuando hacía referencia al diagnóstico, no como una cosa fría ni muerta, sino como una cosa que denote implicación, Alburquerque que diría diagnóstico sentido. Sentido quiere decir que nosotros nos implicamos en ese diagnóstico, no nos da igual. No se trata de hacer una autopsia del territorio, sino se trata de hacer una expresión viva de lo que sucede en el mismo, como para poder luego trabajar sobre él y hacer una observación sobre la condición de los actores y de los agentes en lo que son las personas, hombres y mujeres, de acuerdo a las cualidades y condiciones de unos y otros. Y que eso, digamos, esté bajo la lupa. No se da por generación espontánea ni por listarlos simplemente. Después hizo un recorrido sobre algunas consideraciones, que no me voy a detener mucho en eso. Quiero pasar al señalamiento de las experiencias que hizo sobre los casos de Nabón, Oña, Saraguro, etc. Y de todo eso me quedo con dos cosas: la importancia de la sistematización de esas iniciativas, como para poder aprender sobre las mismas,
y esto de estar atentos a no sobrecargar el tiempo de las mujeres como para que puedan hacer, y ahí el rol de los hombres en enrocar, digamos, cubrir esos espacios para que la mujer pueda formarse, capacitarse, hacer. Me gustó mucho lo del laboratorio viviente, me quedé con ganas en ese sentido. Y por el lado de Martín, me pareció muy bueno, y además para el caso peruano es interesante el rol de una agencia de desarrollo como vinculadora en iniciativas de desarrollo territorial con eje, digamos, en la temática, con perspectiva de género, cuando se plantea una agenda de desarrollo, la articulación de la banca de la cooperación internacional, de una embajada, digamos, y cómo amalgamar eso, cómo plantear y trabajar la participación, que no solo es declamativa, sino que hay que militarla y de alguna manera decodificarla, como decía Sandra, e ir porque esa participación se transforme en empoderamiento. Hay algún paralelismo con la tarea de priorización de las cadenas productivas y de valor que hacen o que están haciendo los territorios del Perú desde las ARDs, que por ahí sería bueno ponerlos a dialogar. Señaló un aspecto interesante sobre destinar tiempo a la sensibilización y la comunicación, cosa que me parece sustancial. Y como corolario final, me gustó mucho lo de la puesta en valor de la guía de gestión de negocios para la mujer emprendedora. Creo que sería interesante que Martín nos pudiera compartir ese documento, digamos, al público que está participando de esto, pero también para las ARDs del Perú. Paro aquí y dejo espacio a reacciones y a las preguntas que vi que había algunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por el brillante análisis que ha hecho. Sin duda nos ayuda a comprender mejor los temas expuestos, que fueron expuestos dentro, o sea, y ahora vemos dentro de una realidad más global, ¿no? Bueno, desde las conclusiones que nos ha apoyado Sergio, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Como tenemos el tiempo un poco corto, voy a hacer 2 preguntas a cada expositor y cada uno de ellos tendrá 2 minutos para contestarlas. Vamos a empezar por Sandra, si puede poner su cámara. Claro que sí. Sandra, tenemos algunas 2 preguntas aquí. No sé si prefieres que yo te las haga, o sea, directo y luego tú les contestas. Yo tengo registradas las preguntas. Vale. Muchas gracias, Larisa. Para ganar tiempo, entonces. Vale, yo te voy a hacer las 2 que he seleccionado aquí y luego... Okay. Vale. En las consideraciones de la exposición de Sandra, se indican los procesos y no proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿los 2 aspectos no cree que pueden ser complementarios porque son los proyectos los que contribuyen a los procesos a largo plazo? Y la otra cuestión es, ¿cómo trabajan la gestión de la generación de ingresos con mujeres desde el enfoque que tú nos has contado? Sandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Larisa. Sí, efectivamente hay una relación, yo diría que se retroalimentan, es decir, el proyecto aporta al proceso, pero también comprender el proceso aporta para enriquecer los proyectos, porque muchas veces en la formulación necesitamos conocer los procesos que se están dando en los espacios en donde estamos trabajando, en donde estamos interactuando, y meternos en esa marea, es decir, engancharnos con los procesos que ya se vienen desarrollando, porque si no, si ponemos el proyecto por delante, corremos el riesgo de romper procesos. Entonces yo creo que se retroalimentan, es decir, haciendo una lectura a partir de un proceso de identificación de qué es lo que está pasando y de la historia y de todas las complejidades locales, ahí podemos plantear nuestro proyecto de manera más adecuada y saber que el proyecto va a aportar en una parte de ese proceso y lograr que el proyecto impulse el proceso, es decir, que haga que el proceso que ya se venía dando vaya más rápido. Entonces yo creo que sí, que tienen mucha relación. Y aquí simplemente muy rápido contarles que, por ejemplo, la experiencia que tuvimos en Saraguro con el grupo de Chasqui Huaramicuna,
fue fortaleciéndose con todas las áreas del plan de gobierno. Cada año se hizo procesos de formación, se implicó cada vez a más actoras. El proyecto luego se hizo regional y en la pandemia, a partir de la puesta en escena del proceso de formación en el aula virtual que ahora tenemos ya como fundación, logramos hacer el proceso internacional. Entonces, de un proyecto chiquito que parecía que iba a ser un plan de incidencia, este momento tenemos un proceso de formación muy grande en el que participan mujeres de toda Latinoamérica. Y lo otro, la generación de ingresos, no es nuestra especialidad directa, más bien ha sido siempre el fortalecimiento. Sin embargo, en el proyecto del Páramo de fortalecimiento de capacidades de mujeres y de emprendimientos, se logró, por ejemplo, hacer secado de plantas medicinales para la venta de productos agroecológicos, participación de las mujeres en ferias agroecológicas o de intercambio de semillas, y vemos que los ingresos, vemos la situación económica de las mujeres por una parte con la generación de ingresos, pero por otra parte también con todo lo que ahorran con la producción agroecológica, que es para el autoconsumo, lo cual implica también un gran ahorro para la familia. Y el otro ahorro es justamente el ahorro en el uso del tiempo de las mujeres. Yo le plantearía por ahí, en función del tiempo, y muchísimas gracias por el interés, por los comentarios, y muchísimas gracias a Sergio por ese comentario que realmente pone en contexto todos los aportes locales y el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, Sandra. Gracias por contestar las preguntas. Ahora vamos a hacer las preguntas del público a Martín. También la misma dinámica. Martín, te vamos a hacer 2 preguntas y enseguida tienes 2 minutos para contestarlas. La primera pregunta va orientada sobre la articulación con el gobierno local. Es decir, nos preguntan cómo incorporar desde los gobiernos locales la incorporación del enfoque de género, ya que están acostumbrados a ejecutar proyectos materiales y no de formación y capacitación. O sea, sería más como sensibilizar y cómo promover esa incorporación de este enfoque. Y la segunda pregunta es orientada directamente sobre el proyecto de la Adelva. Pregunta cuántos empreendimentos están siendo promovidos por mujeres y de ellos cuántos están insertados en el mercado y cuántos puestos de trabajo se ha generado con este proyecto. ¿Puedes prender su cámara, Martín, para contestarnos, por favor? Ok, sí, claro. Gracias. Que el tema de la articulación de los gobiernos locales fue facilitado gracias al hecho de que ellos son parte de la asamblea de la agencia. Claro está, abordar el tema implicó realizar jornadas de sensibilización sobre el tema de como le decíamos al principio, con diferentes actores, y ellos fueron clave en torno a estas jornadas de sensibilización que, como indicaba, si bien es cierto, la ley municipal establece destinar financiamiento, un porcentaje, un 4% a acciones de igualdad de género, sin embargo, o lo aplican en menor cantidad y la forma que lo hacen también es de manera inadecuada. Entonces, esto implicó un proceso de acercamiento para un abordaje puntual sobre cuáles acciones, primero, sensibilizarles sobre la problemática y segundo, lograr articularlos, dígase, a la plataforma que se conformó para impulsar el proceso de igualdad de género. Entonces, bajo ese escenario, ellos lograron involucrarse. Claro está, debo decir lo siguiente, hay un problema, el hecho de que los cambios de gobierno, no hay esa continuidad y en algunos momentos eso afecta el proceso y eso lo vemos como un aspecto negativo a superar en ese sentido. Entonces, en cuanto a la parte de generación de empleos, o en primer momento a las unidades productivas que se lograron impulsar a través del proyecto, fueron alrededor de 75. Debo decir que este es un proyecto que no tenía que no era una inversión sustancial para los 2 años, fue unos $50,000 y esto implicó que no tuviéramos toda una capacidad instalada para atender la demanda y lo cierto es que aproximadamente unos
75 emprendimientos fueron trabajados propiamente y cerca de 50 están en marcha, ¿no? Igualmente se estima que se generaron alrededor de 40 nuevos empleos a través de este proceso, que si bien es cierto puede verse una cantidad pequeña, sin embargo, en el marco de lo que ha sido la iniciativa, en un ejercicio que se hizo de encuentro con los emprendedores y emprendedoras, pues realmente lo valoraron como muy positivo. Eso hacía grandes rasgos. Perfecto, muchas gracias, Martín. Como comentó Sergio, los materiales, las guías, también vamos a pedir a Martín y a Sandra que nos puedan compartir los enlaces que creo que serão super importantes e de grande interesse do público. Em nome da organização deste seminário, quero dar as graças a nossos expositores por seu tempo, sua generosidade para responder as perguntas e à audiência por sua atenção e participação durante essa sessão. Antes de despedirnos, quisiera invitarles a responder una pregunta a través del formulario de Google, que en ese momento les estamos dejando ahí en el chat. Al igual que el primer ciclo de seminarios con sus respuestas, vamos a ir trabajando en la elaboración de una actividad práctica de la que sacaremos las conclusiones relevantes en equipo sobre cada una de las temáticas que trabajaremos a lo largo de estos ciclos de seminarios que todavía nos quedan. Si prefieren responder más pausadamente, no hay problema, pues también les haremos llegar una encuesta por correo electrónico en breve. Queremos agradecer por cada uno y cada una que ha estado aquí, por la atención. Sentimos que ha sido una jornada muy productiva, muy práctica, donde hemos tenido las herramientas para la inclusión de la perspectiva de género, no solo en los proyectos de desarrollo, pero en los procesos en la comunidad. Desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas también queremos agradecer a todas las partes que han estado aquí en este seminario hoy. Y también queremos invitarles al próximo ciclo de seminarios, que será sobre la temática escenario post-COVID, oportunidad para el desarrollo territorial. Que a diferencia de las semanas anteriores, el próximo seminario se celebrará el miércoles y el jueves próximo. En breve, todas esas informaciones que les estamos dando llegarán a vuestros correos y ustedes recibirán las convocatorias para inscribirse en estos seminarios. Bueno, como les he comentado, ha sido un gusto y un honor estar moderando este panel hoy día con dos experiencias que desde la Unidad de Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, además de conocer, hemos trabajado con ambas organizaciones y agradecer a todos que han estado aquí y muchas gracias por todo y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.